Muchas gracias. Buenas tardes para todos, para todas. Es un gran gusto estar acá, participando de este encuentro que es muy relevante por definición desde hace muchos años para América Latina. La CEPAL es una referencia ineludible para todos los latinoamericanos, para la definición de políticas, para la definición de los caminos a seguir. Así que para nosotros es un gran gusto participar de esta asamblea, de este nuevo periodo de sesiones. Y yo diría, lo primero que uno debe señalar es que es imposible analizar esta temática fuera del contexto de la crisis que generó la pandemia en nuestras sociedades. Porque no tenemos duda que las estrategias de crecimiento económico, de distribución y de creación de empleo en la actualidad están directamente condicionadas por las decisiones y las políticas desarrolladas por cada uno de nuestros países para enfrentar la pandemia en cada país de la región. Hay algunas constantes que marcaron estos años. Hoy se abundó mucho sobre las características de nuestra situación de crisis. En 2020, nuestra región y el mundo entero sufrieron una caída muy abrupta de los niveles de la actividad económica, una pérdida enorme de puestos de trabajo, caída del poder adquisitivo del salario y un aumento relevante de la pobreza. A su vez, cuando el impacto directo de la pandemia en la interrupción y afectación de las actividades productivas disminuyó y podíamos avanzar en la recuperación, emergió este segundo factor relevante que está afectando a nuestras economías y también a nuestras políticas y estrategias de distribución. La invasión de Rusia a Ucrania, a partir de febrero de este año, ha desatado un fuerte y sostenido impacto inflacionario a escala planetaria. Y en contexto de alta inflación, obviamente la recuperación del empleo y del salario se vuelve más lenta y más dificultosa. Y la recuperación de la pobreza a los niveles prepandemia también se vuelve más difícil porque el impacto inflacionario está teniendo además un efecto específico justamente en el aumento del precio de los alimentos que constituyen, por definición, los componentes principales de la canasta básica de alimentos. A su vez, en el horizonte mundial se encienden las alarmas de un freno o al menos una ralentización del crecimiento económico que va a afectar todavía más a las economías de la región. En este marco, en este contexto notoriamente adverso, yo voy a señalar las características de lo que ha ocurrido en mi país y cuáles son las lecciones que aprendimos de este tiempo tan desafiante. En Uruguay, la pandemia llegó luego de varios años de afectación gradual y creciente del empleo y el paralelo enlentecimiento del crecimiento de nuestra economía. El desempleo aumentó de manera continua desde el 16 al 19, alcanzando al 8,9% en ese año, en el año 2019, y se perdieron alrededor de 50.000 puestos de trabajo en los últimos 3 años, previos a la pandemia. Por otra parte, la tasa de crecimiento de la economía en el quinquenio de 2015 a 2019 se redujo sustancialmente y fue promedialmente en el entorno del 1% anual. La pobreza, a partir del 17, empezó a aumentar levemente, llegando en el 2019 al 8,8. Por lo tanto, la pandemia encontró a Uruguay en una coyuntura de deterioro relativo de los indicadores económicos y sociales. Por su parte, el impacto de 2020 determinó una fuerte caída del Producto Bruto Interno del orden de 6,1%. El desempleo promedio en ese año subió al 10,6, menos de 2 puntos por encima del año anterior, y la pobreza creció al 11,6, es decir, casi 3 puntos por encima del 2019. O sea, que si bien la economía tuvo una caída abrupta, el impacto en todas las variables sociales fue menos agudo si se compara con otros países de la región o del mundo, aunque obviamente
impactaba en una realidad que ya venía afectada. Veamos qué pasó con la recuperación. En el año 21, la economía creció un 4.4%, superando las propias estimaciones de los especialistas e incluso del propio gobierno. El empleo se recuperó a fines de 2021, también más rápido de lo que esperaban los especialistas, llegando a los niveles prepandemia e incluso en algunos indicadores se registraron datos mejores que en los años previos a la pandemia. En efecto, el desempleo se ha ubicado en lo que va de 2022 en el entorno del 7.9%, casi 3 puntos por debajo de 2020 y 1 punto por debajo del desempleo que existía en 2019. La cantidad de trabajadores en seguro de desempleo son alrededor de un 10% menos que el promedio del quinquenio previo a la pandemia, 2015-2019. Y la tasa de empleo alcanzó el nivel del 2019. A su vez, se redujo en 4 puntos porcentuales la informalidad, bajando de un promedio del 25% en los años previos a la pandemia a un promedio de 21% durante lo que va del año 2022. El porcentaje de subempleados también se ubica en los niveles prepandemia, alcanza al 8.5% de los ocupados. El poder adquisitivo del salario, que sufrió una caída entre 2020 y 2021, ha comenzado a recuperarse. Hemos hecho acuerdos con los sindicatos públicos que se firmaron en junio de este año y que determinan un cronograma de recuperación pactado a 3 años. Entre tanto, en el sector privado la realidad es más heterogénea, pero también se está avanzando en un proceso de recuperación que el gobierno se ha comprometido a cumplir. En julio de este año, más del 50% de los trabajadores privados formales o bien no tenían pérdida en su poder adquisitivo o era menor al 1%. La pobreza se ha reducido en 1 punto, bajando al 10.7, aunque aún no ha retornado a los niveles previos a la pandemia, encontrándose alrededor de 2 puntos por encima del 2019. En síntesis, Uruguay ha sufrido una caída bastante amortiguada y un proceso rápido de recuperación, aunque aún no se ha completado tanto en materia salarial como en reducción de la pobreza. ¿Cuáles son, desde nuestro punto de vista, las claves de una performance como la que ocurrió en nuestro país? En primer lugar, nosotros creemos que la decisión de no adoptar una cuarentena general obligatoria en ningún momento de la pandemia permitió que la actividad productiva y económica se mantuviera en niveles más bajos, obviamente, pero con los motores encendidos. Tal decisión permitió que en los tiempos de reactivación el proceso productivo fuera impulsado a mayor velocidad, ayudado, por cierto, por el aumento de los precios de nuestros productos exportables en el mundo. En segundo lugar, y yo diría muy importante, la red de protección social preexistente y su rápida adaptación a los tiempos de pandemia. Casi 2/3 de la población económicamente activa de Uruguay tiene derecho al subsidio por desempleo, que implica un apoyo estatal equivalente al 50% de los ingresos en actividad. Y la misma proporción tiene derecho al subsidio por enfermedad, que implica un apoyo estatal equivalente al 70% de los ingresos en actividad. Esta red de protección preexistente se desplegó al máximo durante la pandemia, incorporándose numerosas medidas innovadoras que aprovecharon la red de protección preexistente. Creación del subsidio por desempleo parcial, que permitió mantener a miles de trabajadores trabajando mitad de tiempo y la otra mitad subsidiada por el Estado, subsidios especiales para empresas unipersonales, subsidios por enfermedad para trabajadores por estar cuarentenados, aunque no estuvieran efectivamente enfermos, prórrogas reiteradas del derecho al subsidio por desempleo de manera continua y permanente a lo largo de toda la pandemia. Nosotros creemos que esta estrategia es la que explica, al menos en parte,
que Uruguay haya recuperado rápidamente los indicadores de empleo y que además haya reducido la informalidad en 4 puntos. Porque yo creo que quedó demostrado en la pandemia la importancia para el trabajador que tenía la formalidad laboral en la medida que ante la crisis tenía un sostén y una protección donde recostarse. En tercer lugar, la cultura de negociación tripartita, de larga data en nuestro país, permitió que se establecieran rápidamente, al tercer día de declarada la emergencia sanitaria, acuerdos sobre los protocolos sanitarios para llevar adelante la actividad laboral en pandemia. Se acordaron en forma tripartita decenas de protocolos para cada sector de actividad que permitieron mantener actividades o reiniciarlas con acuerdo de partes y de manera segura. A su vez, también la tradición de negociación tripartita permitió alcanzar un acuerdo para priorizar el empleo sobre el salario en el 2020 por la caída de la economía y del mismo modo acordar con los trabajadores públicos el proceso de recuperación. Finalmente, las políticas sociales que permiten establecer una cobertura amplia de prestaciones para las familias con menores ingresos, lo que facilitó la extensión de estos apoyos sobre la base de registros muy extendidos y formalizados en el aparato del Estado. En este sentido, cabe destacar que nuestro sistema de atención de la salud de carácter universal fue muy útil para desarrollar una campaña de vacunación en 2021 que se destacó por su éxito en velocidad y cobertura, basado en una fuerte costumbre y experiencia logística en la capacidad de vacunación. De todas maneras, tenemos hoy desafíos muy relevantes que debemos responder. Completar el proceso de recuperación salarial, que aunque está encaminado, el contexto inflacionario mundial lo hace más lento. En segundo lugar, seguir impulsando el crecimiento del empleo, por un lado, y por otro lado, combatir las inequidades que preexistían y que siguen presentes en el escenario post-pandemia. Inequidades de género, inequidades de edad, particularmente los jóvenes que tienen 3 veces más tasa de desempleo que el total de la población, de nivel socioeconómico, de acceso al trabajo para las personas con discapacidad. Detectar los cambios que la pandemia generó dentro del mercado de trabajo y diseñar una política de capacitación laboral potente y focalizada para atender a los que pueden quedar por el camino de la reconversión del mercado de trabajo. En ese sentido, un acuerdo con el apoyo de la OIT, que está implementándose el sistema de información del mercado laboral en Uruguay, nos va a permitir tener un análisis, un paquete de todo el sistema de información disponible en el país para monitorear y pronosticar dónde están las oportunidades de empleo en los próximos años para orientar y de esa manera subordinar la política de capacitación laboral. Avanzar en la reducción de la pobreza, con particular foco en los niños que registran niveles de pobreza significativamente mayores que el conjunto de la población desde hace décadas. Pero la lección principal de estos años de tanta exigencia y desafío para las políticas públicas es la importancia de la construcción y desarrollo de una red de contención y prestaciones sociales dirigidas a los más débiles que posean un carácter institucional, permanente, sistemático y fundado en criterios objetivos de acceso y distribución. Es decir, que el desafío de este tiempo es la capacidad para seguir desplegando la red de protección social, incorporando más derechos para los colectivos ciudadanos con menor capacidad de acceso al empleo y la inclusión social. Y la segunda lección, y termino, al menos desde el caso uruguayo, es la importancia de mantener de manera permanente un diálogo social amplio para acordar, aún en la discrepancia, los parámetros de las respuestas y de las políticas a desplegar. Diálogo que no implica delegación de la toma de decisiones, pero sí consulta, intercambios y, como hemos dicho siempre desde nuestra gestión, diálogo siempre y cuanto más diferencias, más diálogo. Termino deseándole
al señor secretario ejecutivo de la CEPAL el mayor éxito en esta tarea que va a tener por delante, a José Manuel Salazar todo el éxito y la convicción de que esta Comisión Económica para América Latina seguirá dando los mejores aportes para el bien de nuestras sociedades. Muchas gracias.